Hola Vivers, ¿qué tal? Pues soy Elena y vamos a resolver el examen de Historia del Arte de la convocatoria ordinaria de PCE de 2024. Para eso, en esta ocasión, nos vamos a ir a la página web de Luis Vives y después vamos a pinchar en blog y dentro del blog vamos a ir a exámenes resueltos de PCE UNED Assist 2024 y buscaremos entonces el de Historia del Arte. Abrimos el PDF y tendremos, por un lado, lo que es el examen sin resolver, para que lo podáis hacer vosotros tranquilamente, y luego tendremos el de las soluciones, que es el que voy a ir yo directamente. El examen de Historia del Arte en una primera parte es opción múltiple, es decir, un tipo test donde me dan 11 preguntas, respondo las 7 que yo prefiera, y la verdad es que las preguntas que han entrado este año son muy concretas. No hay ningún tipo de problema con ninguna de ellas porque no da lugar a error o a confusión, sino que todas están bien referidas a un periodo, a un artista o a una obra en concreto, con lo que han sido muy asequibles, ¿vale? Podéis verlas en el PDF que está colgado tranquilamente y ya veréis cómo no tiene ningún tipo de complicación, ¿de acuerdo? Vamos a pasar entonces así a explicar, ¿vale? Para no tener yo que ir leyendo, que a lo mejor eso resulta un poquito más aburrido, leer cada pregunta y cada respuesta porque la podéis ver, vamos a ir directamente a la contestación de las preguntas breves, de los temas y luego cómo tendría que haberse hecho la obra de arte. Entonces, en esta parte nos dan 5 preguntas breves que tendremos que responder 3, las que queramos. La primera nos dice que expliquemos en un máximo de 5 líneas, 4 o 5 líneas, no más, ¿vale? Que es una metopa. Es decir, hay que saber reducir el contenido para ajustarlo a ese número de líneas. Entonces, ¿qué es una metopa en un edificio? Pues tenemos que pensar primero que eso es de la época de Grecia, que está sobre todo dentro de los templos, que es parte del orden dórico, así que lo que hemos puesto es que es una placa de piedra cuadrada situada entre los triglifos, en el friso del orden dórico y que podía estar decorado y esos relieves escultóricos incluso se podrían policromar. Y siempre está bien decir algún ejemplo como las que aparecen en el Partenón, ¿vale? Nombre a una iglesia, la segunda es nombre de una iglesia bizantina importante. Yo he puesto 2 por si acaso, no porque haya que contestar 2, sino porque os doy 2 ejemplos. Basílica de Santa Sofía o San Vital de Rávena, que si habéis estado un poco así atentos, justamente en una de las preguntas del tipo test, aquí me hacían ya referencia a Santa Sofía de Constantinopla y sabiendo que es de arte bizantino, pues podría haber contestado con esa misma esta pregunta. Luego, nombre al menos 2 obras del arquitecto Alberti. Yo he nombrado 2, si queréis más, y es la iglesia de Santa María Novella y el Palacio Rucellai. Y luego explique un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado realismo, nombre a 2 de sus principales representantes. Igual, el realismo es un periodo en el que podríamos hablar muchísimo más extenso, pero hay que comprenderlo en 5 líneas. Entonces, ¿dónde surgió? La cronología, cuáles son sus características principales y luego sus artistas. Entonces, surge en Francia, a mediados del siglo XIX, cómo reacciona al romanticismo y a esa revolución industrial, por qué aboga, ¿vale? Por la plasmación de las redes sociales, una crítica, el mundo obrero, el campesinado, y luego los artistas como Courbet o Millet. Si queréis, nombrad alguna de las obras, pero no es necesario porque no nos lo piden. Y luego expliquemos en un máximo de 5 líneas quién fue el pintor Dalí y señale al menos 2 de sus obras. En este caso, pues hay que hablar de Dalí. Fijaos que Dalí podría darnos para un tema, pero hay que comprenderlo en 5 líneas. Entonces, primero, que está dentro del movimiento surrealista, que es de origen español, un poco lo que experimento he puesto, la cronología, y luego, pues que a partir de su estancia en París, en los años 20, es cuando evoluciona el surrealismo y un poquito de qué se trata su obra. Pues ese mundo subconsciente, de los sueños, onírico, con sus fobias, sus miedos. Y como nos dice al menos 2 de sus obras, pues he puesto la persistencia en la memoria y el gran masturbador, aunque nos sirve también, por ejemplo, el juego lúgubre, ¿vale? Si nos viene a la mente. Así luego pasamos al tema. Entonces, en el tema vamos a ir a los desarrollados, que el primero dice, principales características, hay que escoger uno, así que dice, principales características y ejemplos de la escultura del Renacimiento italiano. Entonces, aquí las principales características del periodo del 480, pues he puesto la utilización del mármol, del bronce como materiales preferidos, en menor medida del barroco, el barroco
perdón, que no lo he leído bien, y la cerámica vidriada. Los temas religiosos, la recuperación de las proporciones y el gusto, de reinterpretación de programas iconográficos medievales. Es decir, aquí están las características más básicas dentro de lo que es el Quattrocento, porque como nos hablan del Renacimiento italiano es un periodo muy amplio, entonces hay que entender que no solamente quieren del Quattrocento, sino luego también del Cinquecento y del manierismo, así que cuidado con eso. Yo he empezado primero con el Quattrocento, he dicho las características principales y después algunos de sus artistas. Yo he mencionado Ghiberti, como por ejemplo Las Puertas del Paraíso, porque hombre, ya que dices algún artista hay que decir pues las obras, ¿vale? También he hablado de Donatello, con el David San Jorge o el profeta Habacuc, y luego pues, Verrocchio, por ejemplo, también lo he puesto, con el Condottiero Coleone, y luego ya Jacopo de la Quercia, y si no queréis mencionar la obra, pues no la mencionáis. Luego, sin embargo, durante el periodo clásico, es decir, el Cinquecento, pues he dicho también las características principales en el que se abandona la delicadeza de las composiciones y se atiende más a una monumentalidad. Y el más importante es Miguel Ángel. Entonces hablamos de que Miguel Ángel es el principal exponente de este periodo, hablamos de algunas de sus obras, el David, la Piedad Rondanini, y ahí he aprovechado para enlazar con el siguiente periodo, que es el manierismo. Y así de luego hablo de que una vez inicia el manierismo son esculturas llenas de patetismo, de movimiento, con algo más de exageración, porque nos vamos acercando al barroco, y hablamos de Gian Bologna o Juan de Bolonia, con el rapto de la Sabina, o Cellini y su obra Mercurio, donde ahí podemos ver muy bien ese alargamiento de la figura, haciéndola muy estilizada y ese movimiento tan patético, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a Goya. Goya como artista, pues hay que hablar un poco de cuando, si queremos, no la fecha exacta, pero podemos hablar del siglo, con dónde vivió exactamente, históricamente, entre el antiguo régimen y el liberal, que fue no solamente testigo de los acontecimientos, sino un participante directo, y eso le marcará su obra. Y luego hay que hablar de sus inicios, pues cómo empieza en Zaragoza, luego dónde va la Real Fábrica de Tapices, cómo va avanzando hasta ser un pintor de cámara y pintor de la corte. Hablamos también de sus obras y de la familia de Carlos IV, del Quitasol, de la pradera de San Isidro, es decir, las vamos nombrando a medida que hablamos un poco de la evolución del artista y cómo, por ejemplo, la Guerra de Independencia de 1808 le va a marcar un antes y un después, sumiéndole poco a poco en una depresión hasta que al final queda sordo y con el padecimiento de su sordera se retirará a la Villa del Sordo, donde pintará esas pinturas negras, y ponemos también ejemplos de las pinturas negras como Saturno devorando a sus hijos, el aquelarre, viejos comiendo sopa. Y luego ya me he permitido al final decir que tras su marcha a Francia él recupera un poco esa vitalidad y pinta al final La lechera de Burdeos como un preimpresionismo con una temática un poquito más alegre y escenas más luminosas, ¿vale? Pero ya digo, siempre nombrando la evolución del artista y sus obras, ¿vale? Para que veamos, además Goya es muy fácil de hacer por esa evolución tan marcada. Y luego llegamos a las obras, que nos dan en este caso también dos, elegimos una, y la primera que nos da es el Curo de Anavisos, y aquí además nos lo están diciendo, hay que decir el autor, la época, las características principales de la obra, es decir, un buen comentario de una obra tiene que tener primero una catalogación, luego el análisis material, el análisis formal y luego una explicación situándolo en un contexto histórico-artístico. Así que aquí hemos hecho con las dos que nos ofrecen lo mismo. Decimos pues esa catalogación, ¿vale? Que se trata del Curo de Anavisos, en este caso es de autor desconocido, pero lo encuadramos en un periodo arcaico griego, siglos tal y tal, que se está representando, pues ese atleta de pie, con un pie adelantado. Hablamos del análisis técnico y formal, que está hecho en piedra, y luego lo más destacado pues es la rigidez, la anatomía, ese movimiento, pero que es todavía muy rígido, con el rostro hierático, los ojos almendrados, la sonrisa arcaica, el pelo geometrizado, ¿vale? Todas las características referidas al Curó, ¿vale? Al análisis formal, y luego encuadrándolo en un contexto histórico-artístico, pues hay que hablar de la etapa arcaica griega, de que busca el esquematismo, pero que hay un escaso estudio anatómico y movimiento, aunque luego evolucionará, y algunas otras obras como, en vez de los curos, las cores, pero si queremos mostrar curos, pues el Moscóforo, el Jinete Rampín o el Auriga de Delfos. Y luego la otra que nos daban es Le Moulin de la Galette, que es una obra impresionista, entonces igual aquí, catalogación,
análisis material, análisis formal y contexto histórico-artístico. Entonces, hablamos que esta obra sí sabemos el artista es Renoir, decimos que es impresionismo del siglo XIX, que está mostrando en esa escena tan festiva y alegre, una temática muy contemporánea. Hablamos de la técnica del óleo sobre lienzo y luego de los rasgos más característicos, que en el impresionismo van a tener que ser el uso de la luz y el color, ¿vale? Con esa aplicación de manchas, pero sobre todo el estudio de la luz, ese juego de luces y sombras. Aquí en este caso también hemos hablado de las dos perspectivas que tienen desde frente y desde arriba, que hay mucho dinamismo, es un carácter alegre, ¿vale? Bastante festivo, de ligereza, celebración, los colores aplicados directamente con manchas, y por eso en el contexto histórico-artístico pues hablamos obviamente del impresionismo, de lo que supuso el cambio y cómo giró en torno a la figura de Manet, y luego hablamos de Renoir, que es uno de los máximos exponentes, y cómo era este pintor Renoir, es decir, que pintaba sobre todo figuras femeninas, la vida parisina, la moda. Entonces, gracias a él sabemos mucho de aquel momento y luego mostramos, a mí me gusta siempre terminar con algunas de sus obras, en este caso, El almuerzo de los remeros o En la terraza, ¿vale? Bueno, chicos, pues este ha sido el examen de Historia del Arte. Si tenéis algún tipo de duda, como siempre podéis dejarlo en el comentario y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. ¡Chao!